emoción. Drivers, start your engine! Emoción. This is really happening! Yes, Checo, P1. Automovilismo de pista, oval, rallies, karting. El mundo de la velocidad. Enciendan sus motores porque inicia Auto y Pista. El marco automovilístico de Marco Tolama. ¿Qué tal, amigos? Qué gusto saludarles. Bienvenidos a una edición más de Auto y Pista. Soy Marco Tolama, acompañado por Alex Rubio. Estamos esperando el momento en que se puede integrar desde España Pablo de Villota. Ojalá lo pueda hacer. Ustedes saben ya muy bien que por la mañana de los domingos, aquí el día de hoy a mediodía, grabamos el programa por las condiciones que ha dictado lo que seguimos viviendo en el mundo. Así que bueno, pues tuvimos también que esperar el día de hoy. Les agradezco muchísimo que nos hayan sintonizado como siempre hoy domingo por la tarde, pero también tuvimos nosotros que esperar para la misma grabación por lo que estaba sucediendo en Spa con el Gran Premio de Bélgica. Finalmente pues terminó. Tenemos Gran Premio, tenemos podio, tenemos medios puntos, pero también tenemos que platicar mucho de lo que por un buen rato se va a comentar acerca de lo que me parece que fue un día oscuro para la Fórmula 1, pero bueno, manejado por el reglamento. Creo que hay defensa suficiente para los comisarios y para todos los demás que hicieron un gran esfuerzo, y aplaudirle también a la afición por haberse mantenido estoica bajo unas condiciones terribles en esta zona de las Ardenas. Así que bueno, vamos a platicar de eso, vamos a platicar un poco del final tan complicado que tuvo Dani Suárez en la carrera de Daytona, donde a mí me parece que estuvo muy cerca de lograr el objetivo, que era pasar con una victoria a los famosos playoffs. Vamos a hablar también de los cambios en el reglamento, perdón, en el calendario de la Fórmula 1 y de qué es lo que pueda pasar, la recontratación de Checo, etcétera. Pues ahí están los temas, y sin mayores preámbulos, saludo con muchísimo gusto a ustedes, nuestros amigos en W Deportes, en W Radio, y a Alex Rubio. Bienvenido, Alex. Feliz cumpleaños, por cierto, aunque con prácticamente 24 horas de retraso, pero pues no te encontrábamos porque estabas en la celebración. Muchísimas gracias, mi querido Marco, amigos de Auto y Pista. Pues sí, bien lo dices, un día negro para la Fórmula 1 en términos de la carrera que tuvimos, que no fue carrera, y que pues se tomaron las decisiones como se tomaron. Muchas voces, muchas opiniones, algunas completamente fuera de toda proporción lógica, desinformadas, otras con un poco más de mesura, pero que finalmente nos entrega pues un fin de semana que no esperábamos, ¿no? Creo que una de las carreras que más ansiamos en el calendario es justamente Spa, y no tuvimos la oportunidad de tener una competencia real, ¿no? Sí, por supuesto. Y mira, la verdad de las cosas es que los 3 años anteriores Spa se portó muy, muy bien, con domingos inclusive pues hechos para carreras de autos, ¿no? Con sol, en fin. Hubo alguno de estos años anteriores en el que llovió para la práctica o para la calificación, pero las carreras se hicieron sobre seco, y además fueron espectaculares, ¿no? Y la otra cosa, bueno, pues es que es las Ardenas. Ya se había comentado que iba a haber lluvia. O sea, ya la lluvia se había pronosticado y llegó puntual. Lo que sí creo yo, y así lo comentaron durante la transmisión del evento, es que estaban sorprendidos de que se mantuviera como se mantuvo la intensidad de esta lluvia durante todo este tiempo, y prácticamente desde que inició el viernes, ¿no? Entonces, pero repito, las Ardenas son las Ardenas, es una zona boscosa de Europa, es agosto, es temporada de lluvias, en fin, o sea, no es realmente una sorpresa. La sorpresa es que fuera tanto. Tampoco es la primera vez. Lo primero que me vino a la mente cuando las condiciones estaban empeorando
y que se estaba tomando la decisión de arrancar o no, fue la carrera de Fuji, el Gran Premio de Fuji en 1976, cuando Niki Lauda decidió que no corría. Y creo que también Emerson Fittipaldi decidió salirse de la carrera cuando dijo: esto es de locura, esto no puede ser. Esa me vino a la mente cuando salieron ahí a rodar. Bueno, pues ve lo que pasó con Checo, la suerte que tuvo de que el equipo Red Bull se está convirtiendo en un equipo especialista en reparar autos chocados prácticamente sobre la parrilla, como hicieron con Max Verstappen, ¿no? Ahora tuvieron el tiempo, inmediatamente se pusieron a trabajar. Sinceramente, Alex, amigos, pensando yo, desde mi punto de vista, ya en Zandvoort, ya no en la carrera. La carrera les cayó en las manos y pudieron terminar de reparar el auto. Pero ellos empezaron a trabajar con miras a Zandvoort, porque se tienen que ir ya, porque el próximo domingo se corre allá en Holanda y después de mucho tiempo de no correrse, es una carrera muy importante para la Fórmula 1, ¿no? Entonces, pero te estaba comentando de las condiciones, ¿no? Hemos visto otras carreras en que se criticaba la arrancada, pero finalmente se componían las cosas. Afortunadamente no pasó nada. Y como la de Donington, que ganó espectacularmente Ayrton Senna, que es legendaria. La de Portugal, cuando obtuvo su primera victoria, también fue una carrera complicada en el tema de la lluvia, ¿no? Inclusive hasta cuando terminó, pues todavía estaba lloviendo a cántaros. En fin, y como colofón a este comentario de lo complicado del clima y a todo lo que empujó, pues está la situación. No soy muy dado a eso, pero sí me vino a la mente, como lo de Fuji. Pues había ya dos avisos, Alex. Uno, el accidente de las niñas, y otro, el accidente de Lando Norris, ¿no? Entonces, en ese momento tú dices, caray, finalmente la decisión está en manos de los comisarios, pero también de los equipos y los pilotos. Los pilotos, mis respetos, están ahí para hacer un trabajo y no hay nadie que se queje, ¿no? Probablemente Lewis Hamilton ahí hizo un par de comentarios, lo que sea. Pues es el hombre que tiene 7 campeonatos, es uno de los hombres más autorizados a opinar, pero en general, pues todos nada más estaban sentaditos esperando la hora en que les dijeran a trabajar. Y los equipos hacen lo suyo, los mecánicos hacen lo suyo, y los directivos pues intervienen con las autoridades, en fin, entre ellos también platicando y tratando de sacar la mejor conclusión para finalmente terminar de hacer lo que llegaron a hacer ahí Spa, ¿no? Que es una carrera. Y bueno, pues hasta que llegamos a lo que llegamos, ¿no? Y creo que hay, muchos ángulos por los que puedas ver o tratar de entender un poco lo que pasó. Yo tomaría uno, ¿no? En principio, la parte, digamos, de la dirección de carrera, que ya lo apuntaste perfectamente, ¿no? Es cuando tienes dos avisos, que fue el caso de la W Series, con un accidente que verdaderamente empiezas a ver las imágenes y puede ser escalofriante, ¿no? El ver cómo van impactándose vehículo tras vehículo, y cada vez que llega uno se hace todavía más grave la situación. Afortunadamente no trasciende de mala forma, todas salen pues medianamente bien, ¿no? O sea, no hay nada que lamentar realmente, y en eso, bueno, pues eso es lo que sí hay que pues celebrar en algún sentido, ¿no? Y después tienes justamente el accidente de Lando Norris, donde tienes después a un Sebastian Vettel demasiado emotivo, ¿no? Al momento de enterarse justamente del contacto, del choque, y esa imagen que ya le ha dado la vuelta a las redes y demás, donde va, se para a su lado y le hace la señal como para entender si Lando estaba bien, ¿no? Entonces, si en las condiciones en las que se dieron esos accidentes estaban muy, muy por debajo de las condiciones de lluvia que teníamos hace unas horas, la verdad es que la lógica daba para entender que la carrera no iba a poderse lanzar, ¿no? Y entonces, a partir de ahí, ya encuentras
las distintas opiniones o los matices que puedes encontrar dentro de esta situación, donde se hacen comparaciones, ¿no? En épocas en las que reviviendo momentos a lo mejor de escena, ¿no? Como el Rainmaster, es que antes sí se corrían, eran pilotos de verdad. Creo que son cosas completamente diferentes, ¿no? En términos de las decisiones que se tomaban en aquellos tiempos y las consecuencias que llegaron a presentarse. Pero también hay cosas distintas, ¿no? Stefano Domenicali no es Bernie Ecclestone, Michael Masi no es Charlie Whiting, ¿no? O sea, hay que entender también las distancias y los tiempos, y en ese punto me detengo nada más para decir, creo que la decisión que se toma es difícil porque es atenta contra el espectáculo, contra la parte del negocio, que es fuerte lo que se puede en determinado momento pensar en una pérdida, ¿no? Pero yo pienso que absolutamente nadie va a estar conforme con una decisión que pudiera llegar a costar una vida. Así de simple. Por supuesto, que además eso es lo que trataron de salvar, ¿no? Y además, bueno, pues, o sea, no están sentados en una oficina nada más decidiendo si sí o no, sino vigilando las condiciones. Entonces tienen ahí un radar, tienen información en tiempo real, como ahora lo sabemos, se pueden hacer las cosas. Y estaban esperando porque sucede, ¿no? Que hubiese un huequito como con los huracanes, ¿no? El ojo del huracán, que es un momento de calma, de que se abriese un poquito un espacio, de repente se veía ahí un agujerito en las nubes y decían, híjole, ya hasta el sol se quiere asomar, pero no llegó. Y es precisamente la tarea de los promotores, de los organizadores, entregar el espectáculo a quienes van y compran un boleto, a quienes lo ven en la televisión, a los aficionados alrededor del mundo, porque finalmente también para eso están, y como tú comentas, también es un tema de negocio. Y sí, efectivamente, Stefano Domenicali no es Bernie Ecclestone, ni puede serlo, porque él no es el dueño, y Ecclestone prácticamente era el dueño de la Fórmula 1, ¿no? Y Michael Masi, pues sí, mira, lo que pasa también, Alex, estoy casi seguro que estarás de acuerdo conmigo, pues no tiene la experiencia que tenía Charlie Whiting. O sea, Charlie Whiting se hizo, o sea, desde el barbecho, ¿no? Desde antes de abrir surco, sembrar semilla, hizo todo durante mucho tiempo y pues también era como Bernie Ecclestone, esa parte de la Fórmula 1 era de él y él la manejaba además muy muy bien. Entonces, pero sí, mira, el tema de seguridad era muy importante. Yo creo que finalmente nadie se quería arriesgar a que pasara algo. Pues el incidente mismo de Checo Pérez en la vuelta de formación te da un indicativo de lo que podía pasar tan pronto los saltaran. Veías las colas de gallo que se convertían en una verdadera pantalla que te impedía ver absolutamente cualquier cosa, ¿no? Y hasta detrás del auto de seguridad Max Verstappen se salía para poder ver y decía, bueno, pues que el arranque, pues sí, pues porque tú estás adelante, pero sí, claro, del segundo lugar para atrás está complicadísimo. Pero bueno, se nos está uniendo Pablo de Villota. Pablo, te agradecemos muchísimo que hayas podido estar con nosotros hoy. Tienes tus compromisos editoriales, por supuesto, también, y había que esperar el final del Gran Premio, como todos estábamos también a la expectativa, para poder opinar, cuando menos, porque pues no puedes opinar de algo que no terminó y que iba de alguna manera también a terminar. Bienvenido, Pablo. Hola, ¿qué tal? Un saludo muy fuerte a todos. Disculpad, pero es verdad que hoy, bueno, yo creo que está siendo un día bastante de locos para todos, por todos estos cambios. Y bueno, yo no sé qué decir. Yo creo que realmente la Fórmula 1 hoy ha sido una muestra de amateurismo organizativo, desde mi punto de vista, verdaderamente vergonzoso, porque se ha corrido en Fórmula 1 en condiciones de visibilidad y de agua mucho peores que las que hemos visto hoy. Se han hecho hasta grandes premios completos en condiciones peores que las que hemos visto hoy.
Lo que pasa es que, claro, luego acabamos siendo presos un poco pues, de estos reglamentos, que si el coche del sábado está en parque cerrado, no se puede tocar, no puede estar en condiciones de que se modifique para una configuración de lluvia, en el sentido de que eleven mucho la altura del coche, pongan pues lo que se ha hecho toda la vida, pues que sean unas suspensiones más blandas, otro tipo de aerodinámica. Bueno, si tampoco es que estemos descubriendo ahora mismo con esto la pólvora, pero al final, entre que eres preso un poco de todas esas reglamentaciones y no hay, que es lo que yo más quizás lamento de un día como hoy, en un circuito como Spa, sabemos desde hace 40 años que llueve mucho, que este tipo de situaciones puede estar. Tienes que tener no un plan B, después del plan A tienes que tener un plan B, un plan C, un plan D, y al final, si sabes que la climatología va a ser así, no empiezas a las 3 de la tarde, pues empiezas a las 12 de la mañana y empieza a funcionar el reloj. Y si ves que no puedes, pues ya de entrada has planeado que se va a correr el lunes, pero una farsa de este calibre, ya ni entrando en que yo creo que se debería haber corrido. Pero, oye, respetando las decisiones de lo que puedan decir los pilotos o lo que puedan decir los equipos, ya me centro un poco en lo que es el puro aspecto organizativo. No es de recibo en una competición de las más profesionales del mundo que el desenlace en un escenario con antelación tan previsible, pues que el desenlace sea este. Pues mira, estoy de acuerdo contigo. De hecho, pues es un día muy oscuro para la Fórmula 1 y ahí se quedará para la historia. Sin embargo, también creo que parte de este tema es que hay una especie de mentalidad burocrática que por un lado pues se va sobre lo que diga el libro y de ahí no me muevo. Creo que hay un poquito de miedo para utilizar algún criterio particular como para decir, pues sí, mira, el reglamento dice esto, pero las condiciones dictan esto otro, como estabas comentando, y vamos a hacer esos planes, ¿no? El A, B y el C, para cómo se presenten las cosas. Porque desde ese momento también empezaron a suceder situaciones que, como lo de Kimi Raikkonen, en fin, ¿no? Que el cambio del alerón, pues te vas para atrás, etcétera, etcétera, ¿no? También está la otra situación que me tomé la libertad de comentar. Yo no sé si estés de acuerdo, Pablo, Alex, si lo estés o nuestros amigos, pero yo creo que aunque haya un tope de presupuesto, sí se debería permitir tener un automoleto al que el piloto pudiese acceder en un momento como el que vivió, por ejemplo, Checo, ¿no? Que vivimos durante mucho tiempo muchos ejemplos, ¿no? Pues digo, ese ha sido un tema quizá debatible, ¿no? En distintos momentos de justamente recuperar o retomar lo que en alguna época se tenía, ¿no? Con el muleto. La verdad es que siempre el argumento de los costos y hoy con esta nueva Fórmula 1 en términos de limitar justamente los presupuestos, pues eso, o sea, es completamente impensable. Pero de repente también hemos visto momentos en otras carreras, que es como la que se encuentra, por ejemplo, un Pierre Gasly, ¿no? Con una bandera roja, y de repente entran los coches a los pits y les echan ahí una manita y cambian las llantas, y de repente modifica mucho de lo que venía pasando antes de la competencia, ¿no? O sea, tratando de poner ciertos ejemplos que de repente han saltado, brincado dentro de una reglamentación que termina en algún punto modificando el resultado, ¿no? Para unos o en favor o en contra de otros, ¿no? Entonces, mira, yo vi tu tweet y me parecía que sería algo que tendría que explorarse nuevamente, ¿no? Pensando en no perder la posibilidad de continuar con el espectáculo al cual están queriendo privilegiar en la mayoría de los casos, que hemos visto decisiones que se toman por parte de dirección de carrera sumamente controversiales, ¿no? Y que al mismo tiempo también chocan contra la idea que tiene la afición de no entender cómo va un reglamento y querer que las reglas funcionen en base a sus
gustos o en contra de lo que no les termina de acomodar, ¿no? Es como complicado. Yo coincido un poco en la forma en la que Pablo lo plantea desde el punto de vista organizacional. Lo dije hace rato, ¿no? O sea, Stefano Domenicali no es Eccleston y Michael Masi no es Charlie Whiting, ¿no? O sea, carecen absolutamente de una base, ¿no? Que pueda llevarlos a tomar decisiones más asertivas. Pues mira, finalmente cuando no estás totalmente seguro y no tienes la posibilidad de utilizar prácticamente con toda libertad el criterio, pues te vas by the book, ¿no? Por lo que dice el libro. Y con eso pues te quitas mucha de la responsabilidad, si tú quieres, ante la opinión o las presiones, etcétera, etcétera. Y regresando rápidamente al tema que volviste a tocar ahorita del automuleto, mayor ejemplo que el de Checo es el de Lando Norris. Si el accidente que sufrió Lando Norris lo hubiese sufrido uno de los pilotos de Haas, probablemente uno de los de Williams, a lo mejor no tenemos el auto listo para la carrera. O sea, ¿por qué? Pues porque tampoco tienen los recursos. McLaren es un equipo muy poderoso en este momento, económicamente pues están bien, pueden trabajar rápido, en fin, y lo pudieron rescatar, ¿no? Como rescataron los de Red Bull el auto de Checo. Pero no ese es el punto. El punto es que si de veras te encuentras con un ride-off, como le dicen ellos, y el coche es irreparable, pues no es idóneo que se quede sentadito el piloto fuera de la competencia. Pero bueno, regresando al tema de los comisarios, creo yo que el papel es crítico. Pues hoy les llovió también, ¿no? No nada más agua, sino críticas, y seguramente les seguirán lloviendo. Y pues no sé, Pablo, no sé qué se tenga que hacer, no sé quién tenga que intervenir, porque por un lado están los intereses comerciales, por otro están los intereses deportivos, en fin, los económicos, y pues la Fórmula 1 es un tema muy complicado por la gran cantidad de elementos que la conforman, ¿no? A ver, yo primero en el asunto de lo del coche de reserva, es que para mí también acaba resultando un poco absurdo el argumento de los costes, porque como decimos aquí en España, la presencia de un coche de reserva en lo que es un equipo de Fórmula 1, nosotros es que, no sé si esa expresión se utilizará en México, pero lo llamamos el chocolate del loro. Es que verdaderamente no es por ahí donde verdaderamente se genera el gasto desproporcionado en la Fórmula 1. Es que hay que tener en cuenta que los equipos punteros han llevado en billetes de primera clase piezas desde las fábricas a los circuitos en avión de un día para otro porque las necesitaban. Entonces, o sea, si están hablando de ese tipo de cosas, ¿cómo puede ser un argumento lo del coche de reserva? Lo que habrá que hacer es reglamentarlo de tal manera pues que verdaderamente esté su función para lo que tiene que estar, que es pues este tipo de situaciones como las que hemos visto. Pero de nuevo es otro ejemplo que muchas veces la Fórmula 1 acaba siendo prisionera de todo lo que es esa maraña reglamentaria que muchas veces se pone. Y luego también, pues yo estoy de acuerdo que ni Stefano Domenicali ni Michael Masi pues pueden ser Bernie Eccleston o Charlie Whiting. Pero es que también el mundo ahora, en un plazo muy corto de tiempo, desde que no está Bernie Eccleston, también ha cambiado mucho, y no necesariamente creo que para mejor. Porque ahora, pues después de los accidentes que ha habido ayer en las W Series, pues claro, es un terreno tan abonado para la demagogia que nadie quiere ahora tomar una decisión que pueda haber un accidente. Y además, incluso los pilotos, algunos pilotos, a pesar de hacerlo con toda su buena voluntad, contribuyen a alimentar este fuego. Por ejemplo, ayer cuando Sebastian Vettel decía tan acaloradamente, tenía que ser bandera roja, no se podía. A ver, lo primero, cállate. O sea, no digo que se calle Sebastian Vettel, pero que eso no salga en antena, porque al final, primero, es discutible. Porque es que accidentes en Aarhus
no es una cuestión de aquaplaning, es que Lando Norris iba absolutamente al límite. Y a veces salen bien esas vueltas al límite, como fue el caso de George Russell, y a veces salen mal, como las de Lando Norris. Tampoco hay que darle más importancia. Es que bajo el agua, pues pilotos como Norris, pilotos como Russell, pues se la juegan y acaban pasando esos accidentes. Entonces, al final, pues ya digo, pues ¿para qué hacen neumáticos de lluvia? Pues si ya cualquier situación significa que tienes que sacar una bandera roja, bueno, pues que directamente digan, la Fórmula 1 cuando el suelo está mojado no se corre. Porque es que realmente es un poco a lo que podemos, al absurdo que podemos estar llegando un poco contra estas situaciones. Entonces, ¿qué ocurre? Pues que al final nadie se quiere mojar y la propia organización, pues claro, le tiembla mucho el pulso de ver cómo en toda la jauría esta de la demagogia que puede organizarse en las redes sociales, caso de que hubiera un accidente. Y además, pues insisto, un poco de forma inconsciente, pues algunos pilotos ya calentando un poco ese ambiente diciendo no hay visibilidad. Pues claro que no hay visibilidad, pero es que no hay visibilidad en Spa y no hay visibilidad en las carreras de las copas monomarca que corría yo cuando en mi época que corría, que cuando ibas en una copa monomarca con 20 coches no se veía absolutamente nada. Pero es que las carreras han sido así siempre. Entonces, ya lo que digamos es que nos estamos metiendo en otro territorio de decir, entonces, que directamente se suprima cualquier carrera que haya lluvia y acabamos antes y al menos no nos estamos engañando, ¿no? Perdonadme si estoy un poco a lo mejor hoy vehemente, pero es que verdaderamente un poco todo lo que ha pasado me parece que es un absoluto despropósito que va a hacer mucho daño a nuestro deporte. Sí, probablemente. Mira, tenemos que ir a nuestra pausa de medio programa, pero el tema, por supuesto, es muy interesante y creo que es muy importante que lo toquemos con la mayor objetividad posible, porque también ya se había tomado prácticamente la decisión de correr el lunes. Entonces, pues ya detén todo y cambia el lunes y se acabó. Pero bueno, no llegaron a ese punto. Vamos a la pausa y regresamos para platicar más con ustedes. Alex Rubio, Pablo Villota, su servidor Marco Tolama. Qué bueno que están con nosotros aquí el día de hoy en Auto y Pista. Adrenalina, pasión y emoción. Auto y Pista. Auto y Pista, el mundo de la velocidad. Bueno, pues estamos de regreso y repito, qué bueno que están acompañándonos con el día de hoy, aquí en Auto y Pista el día de hoy. Y pues Alex, escuchábamos lo que comentaba Pablo, pues sí, ya también al principio del programa platicábamos de lo que se vivió. Le decía yo, Pablo, a Alex, que lo primero que me vino a la mente fue Fuji en 1976 y la negativa de Niki Lauda de seguir corriendo por las condiciones. Creo que Emerson Fittipaldi se vio ahí también involucrado en una decisión de este tipo. Pues lo que pasó en Portugal cuando la victoria de Senna, ahora que hay los medios puntos de Montecarlo también en otra carrera con lluvia y con un Senna como protagonista, en fin. Pero efectivamente, como dice Pablo, pues se ha corrido muchas veces en condiciones inclusive un poquito más difíciles, pero también, ya lo decías Alex hace un momento, han cambiado, y Pablo también, han cambiado mucho las cosas y ahora está más complicado también porque ya no solamente es la opinión de los que están allá adentro, porque en el circuito y más en un circuito como Spa, pues no se escucha tanto, repito, la opinión de los aficionados, aunque no escuché, como te comentaba Alex, a ninguno abuchear, porque pues, son quizá por conocedores, aficionados un poco más pacientes, pero bueno, pues ahí está el tema sobre la mesa. Complicado, sí, un día oscuro para la Fórmula 1, ¿no? Vaya que sí, y va a ser motivo de seguir comentando mucho de lo que pasó, de lo que dejó de suceder, ¿no? O sea, el tema es esa falta como de querer agarrar el toro por los cuernos, refiriéndome en específico a la parte de dirección de carrera, como para definir pues si se cancela, si se corre el día siguiente, si
bajamos la cortina una hora antes porque fue innecesario. Entonces, un poco esa molestia o ese sentimiento que expresa Pablo, pues creo que lo tenemos muchos en distintos grados alrededor del mundo, ¿no? De por qué las cosas tuvieron que suceder de esta manera y por qué no se tomaron decisiones pues en tiempo y forma distintas a lo que acabamos viendo, y que le termina regalando, pues de alguna manera, qué padre, qué bueno que se lleva su primer podium y esos puntos para Russell, pero pues al final entendemos que eso no iba a suceder así de correrse la carrera, ¿no? Y entonces de repente esos resultados a mí no me gustan, porque no reflejan lo que realmente hubiera podido suceder de haberse arrancado y de haberse llevado a cabo una carrera, aunque fuera la mitad, ¿no? Es artificialmente tener esa condición que, bueno, a mí no me gusta. Habrá quien diga, pues así es, así está el reglamento y ya se llevó sus puntos y felicidades y bravo, y se acabó, ¿no? Con la expectativa que genera dejar atrás esto e irnos inmediatamente a lo que viene, que es Zandvoort, que creo que pues también muchos lo estamos esperando por ese regreso y por lo que en algún punto puede representar el tener a Max en su casa con un apoyo 100% pues ahí, ¿no? A todo lo que da, y tratar de, en algún sentido te diría o les diría, pues de cobrar un poco de venganza de lo que ocurrió en Silverstone, ¿no? Fresquecito de su victoria en Spa, ¿no? Ahí en Zandvoort, algo que levantará las ganas de los aficionados de seguirlo. Pero mira, comentando un poquito de lo que decía Pablo respecto a que se pudo, ya ahorita ya es a toro pasado, pero ciertamente si la Fórmula 1 ya no tiene calentamiento, ya no tiene warm-up, tienen un poquito más de espacio para poder, como decía Pablo, arrancar más temprano. O sea, no quita absolutamente nada. Los aficionados están ahí desde las 6 de la mañana, entonces inclusive hasta les haces un favor para el regreso a casa, lo que sea, ¿no? Pero también para el tema de estar esperando, abriendo posibilidades, cerrando posibilidades, tomando decisiones, reculando, yendo para adelante, en fin, pues sí, complicado. Y además de todo lo que se ha platicado, medios puntos, podio, pues lo que raya un poquito en el ridículo es que Nikita Mazepin se lleve la vuelta más rápida de un gran premio y que ahí se quede para la historia, ¿no? Sí. Pablo, la verdad, Pablo, estás indignado y creo, vaya, en su momento, o sea, eres un hombre que tiene toda la experiencia del mundo en esto, has vivido de todo y de todas, ¿no? Entonces, pues en lo particular te entiendo y seguramente nuestros amigos también. Sí, es que me cuesta mucho cuando, bueno, ya todos los que amamos este deporte, ves que llega este tipo de situaciones en el que al final nada de la lógica deportiva impera y va muy por delante pues toda una sucesión de elementos políticos y despropósitos organizativos y todo esto, y al final pues claro, tienes un poco ahí esa rabia por dentro. Pero yo creo que esto espero que al menos sirva para que no vuelva a repetirse. O sea, de algo tiene que servir todo lo que hemos visto hoy, porque si verdaderamente después de un fiasco de este calibre la FIA no toma cartas en el asunto para el futuro, pues desde luego que va a ser muy lamentable. A mí lo que sí que ya también dentro de este pozo de indignación en el que estoy metido hoy, hay otra cosa que también me calienta un poco, y de verdad, frenadme si hoy estoy un poco lanzado, pero es que es un poco esta cuestión anglosajona que, de verdad os digo, que este tipo de situación se vive en un Gran Premio de España o se vive en un Gran Premio de México y todo el mundo anglosajón empezarían a decir, ay, es que claro, es que no nos crucifican. No son buenos organizadores, es que qué desastre, qué fallo de organización, no son como nosotros que estamos mucho más avanzados. Y claro, empiezas a decir, pero si es que vamos, realmente las cosas como son.
probablemente los dos grandes premios mejor organizados del Mundial, el de México y el de Barcelona. Porque es que quien más premios ha acumulado de organización ha sido México y ha sido el Gran Premio de España. Pero esto ocurre, ¿sabes? Bélgica, esto, la organización, todos los equipos y tal, y nada, todos se dan palmaditas y no pasa nada. Pero ojo como esto hubiera ocurrido en una de nuestras carreras, ¿no? Estoy totalmente de acuerdo. A través del tiempo me ha tocado seguir a escribanos ingleses que en un principio, cuando regresó el Gran Premio de México a su segunda época, tenían palabras muy poco amables para México en todos los sentidos. Se quejaban del hotel, se quejaban del transporte, se quejaban del aeropuerto, pues nos ponían en el lugar en el que nos puso algún día un presidente, e infortunadamente al decir que éramos un país de tercer mundo, cuando esas categorías no existían, ¿no? Entonces, pues todo el mundo se agarraba de ese concepto y te ponían, bueno, pues ¿qué podías esperar de un país del tercer mundo? Bueno, pues lo que se puede esperar de un país del tercer mundo es lo que decía Pablo, ¿no? La muestra de que ese país puede hacer el mejor Gran Premio de la temporada, el mejor Gran Premio del año, y además de una forma tan especial, pues, que difícilmente ha podido ser superado, como ha pasado con el Gran Premio de México en las últimas ediciones del Campeonato de la Fórmula 1. Pero bueno, sí, definitivamente, como dices, Alex, y como dice Pablo, de esto se va a seguir hablando. Creo yo que pudiese atenuarse un poco porque está muy cerca el siguiente Gran Premio y también el siguiente, que es el de Italia, ¿no? Pero también, Pablo, Alex, en Holanda podía pasar lo mismo con el clima, ¿no? Sí, no se está exenta esa posibilidad. O sea, incluso la cercanía entre Spa y Zandvoort, pues está ahí, ¿no? O sea, no hay mucha distancia y pudiera darse las mismas condiciones. Parece ser hasta este momento que las cosas o las condiciones hasta este momento se presentan como para que sí podamos tener una carrera y no sufrir pues el papelón que se tuvo ahora en Spa, ¿no? Pero pues, que finalmente es obligado por unas condiciones de clima en las cuales pues nadie las controla, ¿no? O sea, más allá de la falta de toma de decisiones y de asumir la responsabilidad, bueno, pues también está la parte donde es completamente está fuera, ¿no? del control de las personas, de los involucrados, y que finalmente, bueno, pues ahí Spa, como ya lo dijo Pablo y lo hemos sabido a lo largo de la historia de las carreras ahí, pues el clima siempre te juega, ¿no? Esperemos que Zandvoort no sea el caso, porque pues ya sería una doble decepción. Sí, caray, bueno, pues ni hablar, uno ahí está en la costa, también ojo con eso, y como aquí en medio de una cantidad de bosque impresionante. Y de lo que comentaba de Nikita Mazepin, bueno, pues cuando menos ya el equipo Haas tiene medio punto, y ya no se queda con ese huequito en la suma del campeonato para pilotos y constructores, ¿no? Y pues con eso realmente las cosas no cambian tanto, porque pues aunque Verstappen se lleva una buena cantidad de puntos, en este momento no he podido hacer la cuenta, no sé si ya viste cómo quedó el campeonato de pilotos, qué tanta diferencia hay con Lewis Hamilton. Eso es lo que nos tiene la atención puesta sobre el campeonato de este año, la gran pelea entre Verstappen y Hamilton, y dependiendo de esa diferencia también, pues cómo llegan a Holanda y cómo tendrían que salir de ahí, por supuesto con el deseo de Red Bull de salir por arriba de Mercedes y de Verstappen por arriba de Hamilton, ¿no? En el caso de Hamilton termina con 202.5 contra los 199.5 de Verstappen, ¿no? O sea, estás hablando ahí de 3 puntitos de diferencia, o sea, se corta y vuelven en algún punto pues a cerrar mucho la batalla por el campeonato. Después Lando Norris con 113, Valtteri Bottas 108,
Checo con 104, ¿no? Esto entre los primeros cinco pilotos. Sí, el problema, Alex, Pablo, es que por medio punto se puede ganar o perder un campeonato, ¿no? Bueno, ya ha ocurrido, sí. Y yo es que el precedente precisamente es lo peor que veo de todo esto, porque es decir, bueno, nada, no hubo carrera, no hay reparto de puntos, bueno, pero verdaderamente que en todo lo que es el desarrollo de un mundial de conductores, una parte del reparto de puntos haya tenido lugar sin competir, es que no cabe ya, digo, no precedente en Fórmula 1, sino en qué otra competición te puedes imaginar que digas, bueno, mira, se reparten los puntos, pero no se juega el partido. No, pues no se juega el partido de fútbol o de baloncesto, se aplaza, pero ¿qué es eso de que se reparten los puntos? No, y sobre todo, Pablo, porque estamos acostumbrados prácticamente a que cuando llegas al ecuador de una carrera ya se reparten a lo mejor la mitad o todos los puntos, al 50%. Aquí fue el 2%. Entonces sí, todo eso... Pero es que es peor, es que fue el 2%, pero en ningún caso, como pudiéramos decirlo, con los coches sueltos. Sí es. O sea, es que yo todavía digo, bueno, es que si hubieran dado la salida, si hubiera disputado 2 vueltas, o sea, seguiría siendo, pues bueno, muy por los pelos el asunto, pero es que ni siquiera, o sea, han rodado detrás de un safety car y eso lo contabilizan como que se ha hecho un 2% de un gran premio. Bueno, no sé, es que es tan absolutamente surrealista todo. Así es el día kafkiano de la máxima categoría. Vamos a ver qué es lo que pasa, porque por supuesto habrá una onda expansiva en cuestión de la intervención que tiene que hacer la FIA, de lo que se platique ya lo comentaba Pablo el otro día, de lo que se platique con Liberty Media, que es una compañía dedicada al espectáculo. Y hoy lo que trataron de salvar, aunque de la manera más rara o a lo mejor equivocada posible, fue salvar el espectáculo, ¿no? Para la tele, para lo que sea, para los aficionados, para la posteridad, pero pues les terminó saliendo, creo yo entonces, por lo que escucho, el tiro por la culata, ¿no? Sí, bueno, el espectáculo, si lo podemos llamar así, pues ya casi hasta grotesco, ¿no? O sea, en términos de, creo que siguiendo en lo que hoy trae a flor de piel Pablo, pues justamente es realmente irreal, o sea, entender o tratar de entender que algo que no se corrió pues genera los puntos y hay un podio, ¿no? Y yo lo decía hace rato, ¿no? O sea, de repente me pareció sensacional la calificación y lo que hizo Russell en la calificación, pero en el entendido de que sabíamos que una vez que se arrancara esto, las condiciones iban a ser completamente distintas, ¿no? Y bueno, pues finalmente el resultado cae. Hablando específicamente de Williams, ¿no? Vuelve a tener sus 2 coches en los puntos. ¿Será? O sea, no sé. Oye, y hablando de ¿caerán cabezas, Pablo? Es que fíjate que estas cosas, yo creo que es peligroso porque las carga el diablo. Porque, fíjate, cuando hablábamos de esa carrera que fue en Mónaco 1984, que se repartieron solo la mitad de puntos, siempre se comentó que, bueno, que Jackie Ickx puso término anticipado a la carrera para asegurar la victoria de Alain Prost. Y le dieron los puntos, la mitad, en aquella época 4,5 puntos, frente a los 9 que se le daban al ganador. Si se hubiera dejado que hubiera terminado la carrera, efectivamente no hubiera ganado Alain Prost, pero era bastante razonable pensar que hubiera quedado segundo. Si hubiera quedado segundo, hubiera sumado 6 puntos y con esos 6 puntos hubiera ganado el campeonato del mundo. O sea, que muchas veces esto son cosas que las carga el diablo. Y ahora vamos a ver qué pasa si este mundial de pronto lo acaba ganando Max Verstappen gracias a los puntos sumados en este Gran Premio, aunque no hayan corrido. Es que estará toda la historia diciendo
por supuesto, del punto de vista de los seguidores de Lewis Hamilton, pero tampoco quiero descartar de un poco de todo ese mundo anglosajón, siempre tan protector, de Lewis Hamilton, que pondrán siempre un poco bajo sospecha ese título de Max Verstappen, porque dirán, ya, es que sumó los puntos de Bélgica que nunca se llegaron a correr. Si descantáramos esa carrera, Lewis Hamilton hubiera sido el campeón. Luego el campeón merecido hubiera sido Lewis Hamilton. Es que son estas cosas que es un efecto boomerang que puede pasar luego en el largo plazo, que quizás ahora, pues bueno, fruto de esto no se están midiendo las consecuencias que luego puede tener, que ya vemos que muchas veces pues es que es eso, sale el efecto rebote de muchas veces lo que has querido conseguir, justo lo contrario. Sí, definitivamente, pues ahora sí que, como comentaba hace un momento, el tiro por la culata, ¿no? Y bueno, pues ahora sí que vamos a ver, ya ahí tenemos cómo queda el campeonato ahí adelante, pasando quizá a algo un poquito más amable, pues para nosotros está el tema de que se reconfirma la permanencia de Checo en Red Bull, y bueno, pues esa es una buena noticia para México, para Checo, por supuesto, y también yo creo que el tema Bottas, Russell está, como comentaba, me parece Pablo, el otro día está ya dictado, va a reemplazar el inglés a Bottas. No sé cómo pueda funcionar la pareja Hamilton-Russell, dos ingleses ahí, pero bueno, pues ya vendrá la decisión, igual que vendrán las decisiones en los otros equipos. Está el tema del trabajo que están haciendo para mantener un calendario con la mayor cantidad de grandes premios posible. México cambia al 7 de noviembre y todo esto se ha manejado mucho por el tema de que pues Inglaterra es la que dicta qué país está en rojo y qué país no, y qué es lo que tienen que hacer todos para regresar o no regresar o cumplir con lo que tienen que cumplir. Y entonces, bueno, pues todo el mundo trabajando para acomodar lo mejor que se pueda, pero pues ya nada más faltaría que se anunciara Qatar, que yo creo que sería un hecho, pero habrá que ver, ¿no? Todo eso hay que esperar, lo de los cambios, de cómo queden las alineaciones en los equipos, y también, bueno, pues la tormenta que pueda venir, si es que viene. Te comentaba hace un momento, Pablo, pues no sé difícilmente si sea fácil o difícil cortar cabezas en este momento, sobre todo avanzada la temporada, pero pues sí, definitivamente la Fórmula 1 tendrá que hacer algo para contemplar que no se vuelva a repetir esto, ¿no? Hombre, el problema de cortar cabezas es que aquí la cabeza que hay que cortar en una situación así es la del presidente de la FIA. Y normalmente esto no suele ocurrir nunca. Siempre hay alguien que es el que se acaba llevando las culpas y no el del principal responsable. Porque no olvidemos que el reglamento, la última palabra la tiene el señor Jean Todt. Y toda esta situación es fruto de esos reglamentos que él, como máxima autoridad, ha puesto su firma. Pero ya vemos que en política rara vez el principal responsable del desaguisado es el que paga por la responsabilidad. Sí, caray. Bueno, pues nos tenemos que ir despidiendo para no llegar a la emergencia de cortar. Alex, pues ahí está planteada la opinión de este panel dominical. Vamos a ver qué pasa en Zandvoort, por supuesto, qué es lo que pase durante esta semana, qué noticias nuevas podamos tener en cuestión de cambios, etcétera, y los ecos del Gran Premio de Bélgica que quedarán ahí por mucho tiempo. No se pudo celebrar el aniversario de los 30 años del debut de Michael Schumacher con Jordan, por la historia que circula tanto acerca de cómo llegó. Ahora aprovechan para lanzar un documental acerca de él el próximo domingo también, el día 5, el día del Gran Premio de Holanda. También sale en uno de estos canales en Netflix
un programa especial de Michael Schumacher. Y bueno, pues y ya por mi parte, el comentario final del que hablábamos al principio, Alex, es lo que pasó con Dani Suárez y Busch en el final de Daytona, que me parece que le cortó una gran posibilidad a Dani, aunque a lo mejor una posibilidad un poquito complicada, pero ahí estaba, ¿no? De que no pudo levantarse con la victoria que estaba buscando para entrar a los famosos playoffs de NASCAR. Y bueno, pues un comentario final, Alex. Rápidamente la parte de Dani, una verdadera pena, porque creo que estaba ante la posibilidad de tener un resultado pues histórico, memorable para su carrera. Si no el triunfo, que se antojaba de manera importante, sí un gran resultado. Y bueno, pues lástima cómo se dan las cosas, pero bueno, pues entendiendo que así son las carreras, ya vendrán nuevas oportunidades y ojalá pues se le presente nuevamente a Dani, que estoy seguro que el trabajo que está haciendo este año va encaminado hacia allá. Así que bueno, pues esperar un mejor momento. Y yo nada más me quedaría con la parte de nos quedamos con las ganas de vivir una de las carreras más esperadas en el calendario. Lamentablemente fue así. Ojalá Zandvoort se redima un poco con esta afición que hoy terminamos pues con bastantes sentimientos encontrados, y yo francamente no creo que vaya a rodar absolutamente ninguna cabeza, pero creo que esto que llevamos de temporada ha puesto en más de una ocasión en entredicho lo que tiene este reglamento actual, que pareciera que hay que hacer una revisión profunda sobre muchas de las decisiones que se van a tomar, pues para darle viabilidad al espectáculo, al negocio y sobre todo pues al deporte, ¿no? Sí, por supuesto. Y Pablo, bueno, con mis mejores deseos, nuestros mejores deseos, porque puedas digerir este trago tan amargo del día de hoy. Yo te entiendo, la verdad, perfectamente. Te conozco afortunadamente desde hace muchos años. Esa pasión, esa experiencia, ese conocimiento y lo cerca que has estado de pilotos de la máxima categoría, de equipos, de pertenecer a una familia que es desde luego una dinastía en el deporte motor. Te entiendo perfectamente y deseo que pronto lo puedas digerir para que podamos seguir disfrutando de la Fórmula 1, que además, bueno, pues la verdad es que este año ha sido un buen año, ¿no? Para esta. Sí, siempre además hay que acabar con buen sabor de boca, y si no lo tenemos hay que buscarlo, y desde luego el hecho de que haya renovado Checo Pérez por Red Bull para la próxima temporada es una gran noticia, de la que tenemos que estar muy contentos, porque bueno, esto va a suponer más tiempo de acoplamiento de Checo con el equipo, y esto solamente puede ir en su favor, en el sentido de que pueda aspirar a conseguir mejores resultados. Así que olvidemos todo lo malo y quedémonos con lo bueno. Por supuesto que sí, Pablo. Bueno, pues amigos, muchísimas gracias por habernos acompañado el día de hoy en esta edición de Autopista, y espero que lo hayan disfrutado. Recuerden, está también el podcast ahí en Spotify para quienes no pudieron estar con nosotros el día de hoy aquí en W Radio. Y bueno, pues les invito cordialmente para que el próximo domingo nos acompañen, y también durante las semanas estén pendientes de nuestras redes sociales, de las noticias de la Fórmula 1, porque ya también el próximo domingo estaremos platicando de un gran premio más de esta temporada 2021, el Gran Premio de Holanda, con el regreso de una pista legendaria como es la pista de Zandvoort. Así que por Alex Rubio, por Pablo de Villota, soy Marco Tolama. Muchas gracias y hasta la próxima. Hemos cruzado la meta. Auto y Pista, el marco automovilístico de Marco Tolama.